Yailin, bienvenida. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy día, esperando que se sumen Milena, Paula, Valentina. Y vamos a continuar viendo esto de las potencias y específicamente las propiedades que comenzamos a ver el día miércoles 10, la semana pasada. Las 4 propiedades que nos faltaban, porque ya habíamos visto 4 antes. Así que voy a compartir pantalla, voy a presentar para que hagamos un pequeño repaso y después vamos a ejercitar aplicando las propiedades correspondientes. Disculpa por la pequeña demora, tuve un inconveniente. Ya, entonces, hagamos un pequeño repaso. La semana pasada, como te contaba, tú estuviste la semana pasada, Eileen, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, comenzamos a ver las propiedades que nos faltaban, que eran 4, y comenzamos a ver la propiedad número 5, que tenía que ver con la multiplicación de potencias de igual base. Y en esta propiedad, lo único que teníamos que hacer era primero identificar si podíamos o no ocuparla, y para poder ocuparla tiene que haber una multiplicación, tal como lo dice el nombre de la propiedad, ¿de qué? De potencias que tengan la misma base. Entonces, si esta multiplicación cumplía con ese requisito, uno aplicaba la propiedad. Y la propiedad decía que tenemos que mantener la base, y estas bases generalmente van a ser fracciones porque estamos trabajando con números racionales. La propiedad decía mantenga la base y sume exponentes. Y ahí aparece con letras. Y vimos un ejemplo, ahí teníamos 1/3 elevado a 2 por 1/3 elevado a 3. Lo primero, como te contaba, era identificar qué propiedad ocupar. Nos dábamos cuenta que la base era la misma, la base era la fracción 1/3, por lo tanto, aplicábamos la propiedad, manteníamos la base 1/3 y sumábamos exponentes. Colocábamos 2 más 3 arribita y eso nos daba 1/3 elevado a 5. Y después lo calculábamos, porque 1/3 elevado a 5 significa que tenemos que multiplicar el 1/3 5 veces por sí mismo. Y se multiplicaban como se multiplican fracciones, los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. ¿Cómo vas con eso, Aileen? ¿Recordaste un poquito? Algo, porque a mí, por ejemplo, a mí me complica mucho matemática desde que soy chica, entonces puedo entender en una clase, pero la otra se me olvida. Ya con estos tipos de recordatorios me acuerdo un poco. Ah, ya, ya. Entonces vamos a practicar para que vaya quedando en tu cabecita y no se te olvide. Después, vimos un ejercicio, lo practicamos y nuevamente se ocupó la propiedad. Después venía una propiedad que tenía bastante similitud a la anterior, pero esta vez es una división de potencias de igual base. La base es la misma, los exponentes pueden ser iguales o distintos, generalmente van a ser distintos, y hay una división esta vez. Y la propiedad, como tú la ves en pantalla con letras, dice mantenga la base, pero esta vez reste exponentes. Esa es la diferencia con la anterior. En la multiplicación de potencias de igual base, se mantiene la base, se suman exponentes, y en la división de potencias de igual base, se mantiene la base, pero se restan exponentes. Vimos un ejemplo, y ahí tú puedes ver en pantalla que decía 4/5, entre paréntesis, elevado a 7, dividido 4/5 elevado a 4. Aplicamos la propiedad, mantenemos la base, que es 4/5, entre paréntesis, y arribita colocamos la resta correspondiente, que es 7 menos 4.
Seguimos colocando signo igual, base 4 quintos, entre paréntesis, y resolvemos la resta. 7 menos 4 es 3. Y por último calculamos. Eso significa 4 quintos por 4 quintos por 4 quintos. Y finalmente el resultado que se obtiene es 64 partido por 125. Esa es la segunda propiedad. Similar a la anterior, pero hay que restar exponentes. Esa es la única diferencia. Porque la base va a ser la misma y la operación también cambia. Una es multiplicación y la otra es división. Teniendo claro eso, podemos avanzar bastante. Vimos un ejercicio, practicamos un poquito, aplicamos la propiedad y llegamos a un resultado. Después, la propiedad 7, que fue la penúltima. Ahora, si tú te fijas en la pantalla, Aileen, ¿qué es lo que es igual? Bases, exponentes. Los exponentes son los de arriba, ¿cierto? Exacto, sí. Los exponentes. Muy bien, Aileen. Entonces, en este caso tenemos multiplicación, porque aparece el puntito de multiplicación, de potencias de igual exponente esta vez. Las bases son distintas. Hay una A, hay una B, hay una C, hay una D. No son iguales, así que van a cambiar los números ahí. Pero lo que sí son iguales son los exponentes, los numeritos de arriba. Y la propiedad dice, multiplique las bases o enciérralas en un solo paréntesis y afuera mantenga la letra N, que en este caso es el exponente. Vimos un ejemplo, ahí justamente teníamos una multiplicación de potencias de igual exponente. ¿Cuál es el exponente, Aileen? El 2. El 2. ¿Cuál sería la primera base? Un cuarto. Muy bien, ¿y la segunda base? Quinto. 5 tercios. Muy bien, Aileen. Y después se aplicó la propiedad. Encierran un paréntesis las dos bases multiplicándose entre sí. La multiplicación de potencias, perdón, de fracciones se realiza multiplicando los numeritos de arriba, multiplicando los numeritos de abajo, numeradores, denominadores. Nos quedó 1 por 5 igual 5, 4 por 3 igual 12, entre paréntesis, manteniendo el 2. Y después, ¿por qué apareció 25 partido 144, Aileen? 5 lo tienes que multiplicar por 2, ¿o no? 5 ¿Cuánto por es 5. Es 5 por 5. Sí, 25. Y 12 por 12, 44, ¿no? Sí, ¿no? Exacto, eso Sí. es. Muy bien, Aileen. Vimos un ejercicio, practicamos también. Y después vimos la última propiedad, que es división de potencias de igual exponente. El exponente es el mismo, la letra N cambia las bases y esta vez cambia también la operación. Ya no es multiplicación, es división. Y la propiedad dice, encierra en un paréntesis ambas bases, divídalas y mantenga el exponente. Vimos un ejemplo, 3 medios elevado a 2, dividido 1 quinto elevado a 2. Se aplicó la propiedad, decía, encierra en un paréntesis ambas bases, nos quedó 3 medios dividido 1 quinto, todo eso elevado a 2. Y la división de fracciones, dijimos que se hace, hay dos caminos en realidad, pero el camino que se ocupó acá fue el de la multiplicación cruzada. 3 por 5 nos da 15, entonces se forma una especie de letra V, 3 por 5, 15. Y ese resultado va arribita, como numerador. Y una V al revés, 2 por 1, 2, y ese 2 va acá abajito, manteniendo el paréntesis y manteniendo el 2 de afuera. Y después se calculó 15 por 15, 225, 2 por 2, 4. Hicimos un ejercicio también para practicar y
se finalizó. Entonces ahora practiquemos un poco. Ahora yo voy a colocar distintos tipos de ejercicios donde tienes que aplicar propiedades, pero no va a ser en orden, va a ser desordenado para que tú identifiques cuál propiedad tenemos que ocupar. Ok. Así que vamos con el primero. Voy a colocar acá un quinto elevado a 4 dividido un quinto quinto elevado a 2. Igual. Entonces, ahí, Aileen, ¿qué tenemos? ¿Qué operación? Una división Una división. ¿Qué tipo de potencias? ¿De igual base o igual exponente? de igual base. Muy bien. ¿Cuál es la base? Un quinto. Ya, ¿recuerdas la propiedad que tenemos que hacer con la base? Multiplicarla, pero cruzada, ¿no? No, ¿O en la no? división de potencias de igual base dijimos que división de potencias de igual base, ¿qué se hace? A ver, ¿qué puedes ver en pantalla? Sí. Es lo mismo, ¿no? Pero se cambia el exponente, se dice, ¿cierto? El Sí, exponente se cambia, ¿qué pasó con la base? ¿Cambió o se conservó? se conservó. Bien, ¿y qué pasó con los exponentes? Eso es una resta, ¿cierto? Se restaron. Sí, se restan. Eso es. Entonces, eso tenemos que hacer acá. Mantenemos la base, es una fracción, así que tenemos que conservar paréntesis. Sería un quinto y arriba sería dos. Muy bien. Un quinto y arriba sería 2. Yo voy a colocar el paso a paso, que es 4 menos 2. Ahí coloqué la resta. Y ahora voy a colocar lo que tú me dijiste. Es un quinto elevado a 2. Ahora calculemos eso. ¿Cuánto es un quinto elevado a 2? Se multiplica ahora sí se multiplica. Sí, ahora ya se calcula. Un quinto por un quinto significa. Sería, esto es lo que a mí sería uno por dos o dos por uno. Veamos entonces paso a paso. No nos saltemos el paso. Significa lo que voy a escribir acá. Significa un quinto por un quinto. El número 2 que está arribita nos está diciendo multiplique dos veces el un quinto por sí mismo. Ahora sí. Un quinto por... Ahora sí. Uno por uno, uno. Bien. Y 5 por 5 25. Muy bien. Listo. Ahí ¿Cómo se está. pronuncia ese? Un 25 a vos. Ah, ok. Sí. Vamos con otro más. Vamos a colocar acá.
paréntesis, 3/4 elevado a 3 por paréntesis 1/2 elevado a 3. ¿Qué tendríamos ahí, Aileen? Igual exponente. Muy bien, una multiplicación de potencias que tienen igual exponente. Y busquemos la propiedad. Aquí está, multiplicación de potencias de igual exponente. ¿Qué se hace? Lo que se hace aparece después del igual. Se ponen ¿cómo se llama? Es que se me olvidó. Está el exponente y está el otro. Ahí. Las dos bases. Las bases se colocan las dos entre paréntesis. Bien. ¿Y el exponente? El exponente se mantiene. Bien. Listo. Pero hagamos un pequeño cambio. Agreguémosle un signo menos a la primera fracción. Ok. Ya, entonces hagamos eso. En un solo paréntesis. En un solo paréntesis va a quedar menos 3/4 por 1/2 y conservamos exponente 3. Igual. Multiplicación de fracciones, Aileen. Recordemos que se multiplican los numeradores, los numeritos de arriba, y los denominadores, los numeritos de abajo. ¿Cuánto nos quedaría? Multiplico las bases, ¿cierto? Sí. Sí, que sería 3/4 por 1/2. 3 por 1, 3. Muy bien, 3 por 1, 3. 4 por 2, 8. Bien. Entonces colocamos 3 ahí y abajito 8. Signo ahora, porque la regla de los signos aquí tenemos que ocuparla porque estamos multiplicando. Regla de los signos de la multiplicación. ¿Qué signo nos queda cuando multiplicamos un negativo por un número positivo? ¿Menos por más? Menos. Bien, menos por más es menos. Entonces nos queda menos 3/8 elevado a 3. Uno podría dejarlo hasta ahí, va a depender de la prueba. En una de esas aparece una alternativa donde aparece esa respuesta, pero también uno lo puede calcular. Entonces aquí viene la parte que tú me decías que te costaba un poquito. Significa que tenemos que copiar el 3/8 con su signo menos 3 veces. 3/8. Hola, profe, buenas tardes. Hola Paula, ¿cómo estás? Bienvenida. Profe, qué pena, es que mire que tengo problemas de conexión y yo le había escrito al profe para que, o sea, porque no me había enviado el link y precisamente se me dañó el internet y pues ahorita estoy más o menos conectado. Y Paula, no te preocupes, yo tuve una pequeña demora igual, disculpa. Sí, estamos repasando lo que vimos la semana pasada, Paula, las propiedades. Ya, entonces ahí está escrito 3 veces con su signo menos porque todo está elevado a 3, tanto el signo menos como la fracción. Entonces todo tiene que aparecer 3 veces, tiene que aparecer el signo, la fracción. Y ahora calculamos cuánto nos da. Arribita sería 3 por 3 por 3. ¿Cuánto da 3 por 3 por 3? 27. Bien, ya abajito una multiplicación que va a ser un poquito más difícil. 8 por 8 por 8. 8 por 8 por 8.
Tengo entendido. 512. Bien, sería 8 por 8, 64. Y 64 por 64 8, por 8, 512. 512. Bien, veamos el signo ahora. Primero, tenemos menos por menos. ¿Cuánto es? Más. Bien, más por menos. Menos. Por lo tanto, resultado menos 27 partido por 512. Y se aplicó la propiedad, se calculó, se hizo todo. Ya, vamos con otro más. Vamos a colocar acá la potencia. Paréntesis. Fracción. Menos 1/8 elevado a 2 dividido paréntesis menos 5/3 elevado a 2. Ya, ¿qué propiedad habrá que ocupar? ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué operación? Una división. Muy bien, una división ¿de qué? ¿De potencias de igual base o de potencias de igual exponente? De De igual base. potencia de igual No, igual exponente, ¿no? exponente. Igual exponente. Bien, igual exponente, el numerito que Sí, está ok. arriba. Muy bien. Entonces, veamos, vamos a la diapositiva, división de potencias de igual exponente. Aquí está. ¿Qué dice que tenemos que hacer? Aparece después del igual, lo que tenemos que hacer. Juntar las dos bases en paréntesis. Bien, ¿qué hay que hacer con esas dos bases? ¿Qué operación? Y dividirla. Todo entre paréntesis, ¿y qué hacemos con el exponente? Se mantiene. Muy bien. Volvamos entonces. Igual, en un solo paréntesis. Los dos son negativos, respetamos los signos, así que colocamos. Debe ser tu conexión, Paula. ¿Tú me escuchas bien, Aileen? Sí, yo lo escucho bien. Sí, puede ser tu conexión, Paula, entonces por eso se escucha entrecortado. Estás en Colombia, entonces como... Bien. Menos 5/3. Ahí está. Y mantenemos el 2. Ya, entonces tenemos que recordar acá cómo se multiplica, no, perdón, cómo se divide en fracciones. ¿Qué había que hacer? Tengo entendido que esas eran cruzadas. Muy bien. Aquí se forma una especie de letra V. Entonces conservamos el paréntesis. Y habría que multiplicar primero 1 por 3. 3. Ese va a quedar como numerador, arribita. Y abajito 8 por 5. 40. Signo, menos por menos, porque la regla de la división es la misma que la regla de la multiplicación. Menos por menos. Menos por menos es más. Bien, o sea queda positivo nuestro resultado. Y arribita queda el 2. Ahora viene el cálculo, esto significa 3 partido 40 por 3 partido 40. ¿Cómo? Esto que está acá
que es 3 partido 40 elevado a 2, hay que calcularlo. Significa 3 partido 40 por 3 partido 40. ¿Cuánto nos queda en la parte de arriba, que es el numerador? 3 por 3. 3 por 3 es 9. Bien. Y 40 por 40. Ahí. Multipliquen 4 por 4 nomás. 4 por 4 es 16. Y ahora agrégale los dos ceros que aparecen ahí. ¿Qué número se forma? 1600. Listo. Es súper sencillo multiplicar números que tienen ceros. Porque te preocupa de los números que no son ceros. Entonces, en este caso era 4 por 4 es 16 y le agregas los dos ceros. 40 por 40 es 1600. Lo mismo puede hacer con 50 por 50, 60 por 60, 100 por 100. Vas agregando los ceros. Agregan solo los dos ceros. Sí, Hoy no sabía. es una técnica. Entonces, ya. Va a hacer otra cosa, otro tío para que cambie la hoja. Sí, hagamos otro más. Hagamos uno que tenga... Vamos a hacer dos más y terminamos. Dos más o menos difíciles. Coloquemos acá. Paréntesis. Tres quintos elevado a menos 7 por 3 quintos elevado a 10. Igual. Ya, ¿qué tenemos ahí, chicas? Aileen, Paula. Multiplicación de igual base. Muy bien, multiplicación de potencias de igual base. Así que aplicamos la propiedad. No se preocupen del número negativo de arriba todavía, al menos. Cuando vayamos desarrollándolo, ahí nos vamos a dar cuenta de que ocurre algo. Ya, multiplicación de potencias de igual base, entonces, ¿qué hacemos con la base? La colocamos entre paréntesis de nuevo. Bien. Colocamos entre paréntesis 3 quintos. ¿Qué hacemos con los exponentes en el caso de la multiplicación de potencias de igual base? Creo que se restaban. En la división se restan. Ok. Entonces, tendría que ser lo contrario. No Exacto. En la multiplicación entonces se suman. Colocamos menos 7 más 10. Ahí está aplicada la propiedad. Pero mucho ojo acá. Porque a pesar de que uno está diciendo que tenemos que sumar, la regla de los signos manda. Entonces vamos a ver qué nos dice la regla de los signos. Acá. Colocamos de nuevo la base que es 3 quintos. Tenemos que resolver. Ahí menos 7 más 10. ¿Qué hacemos cuando tenemos menos 7 más 10? Número negativo con uno positivo. ¿Se suman o se restan? Menos por más. Es con esas cosas, ¿cierto? No, es con la regla de los signos de la suma. Porque la otra, esa que tú me dices menos por más, sería multiplicación. Aquí tenemos que ver qué tenemos que hacer cuando tenemos un número negativo y un número positivo. Y aparece un signo más entre medio. ¿Hay que sumar o hay que restar? Sumar, no, restar. Restar. La regla dice que cuando tenemos dos números con signos distintos,
y aparece un signo más entre medio, nos obliga a restar esta regla. Entonces restemos. ¿Cuánto nos quedaría 10 menos 7? 3. 3. Y cuando uno resta, siempre conserva el signo del número mayor. En este caso, ¿cuál es mayor? ¿El número 7 o el 10? El 10. El 10. Y como el 10 es positivo, entonces el 3 va a quedar arribita positivo. Así que hay que tener mucho ojo, porque aquí se aplicó la propiedad. La propiedad decía mantenga la base, suma exponentes, pero quedó un negativo con un positivo. Y a pesar de que nos estaban diciendo sume, la regla nos obligó a restar. Y nos queda 3 quintos elevado a 3. Calculemos 3 quintos elevado a 3, pero sin escribirlo 3 veces. A ver, ¿cuánto nos daría? Se multiplica, ¿verdad? Sí, se multiplica 3 veces por sí mismo. Va a desaparecer el 3 de arriba porque lo vamos a calcular. 3 por 3, 9, ¿cierto? Bien, ahí lleva 2 veces. Falta una vez más. 27. Bien, 27. Y veamos cuánto nos queda en el denominador. 15. No es 15 porque ahí sumaste y hay que multiplicar. Sería 5 por 5. 25 entonces. Bien, pero ahí vamos recién con una multiplicación 2 veces. Falta una vez más. 5 por 5 es 25 y 25 por 5. 125. 125. Eso sí. No hay que confundirse y decir que hay que multiplicar por el numerito que está afuera. No es 3 por 3 y 5 por 3. Es 3 por 3 por 3 y 5 por 5 por 5. Ok. Y ahora vamos con el último. Porque estamos trabajando con números racionales, entonces dentro de los racionales también tenemos los decimales. O sea, por ejemplo, 0,3 elevado a 4 dividido 0,3 elevado a menos 2, menos 6, igual. ¿Qué tenemos ahí, chicas? Una división de igual base. Muy bien, división de potencias de igual base. ¿Cuál es la base? 0,3. Muy bien, ¿cuáles son los exponentes? El 4 y el menos 6. Muy bien. ¿Y la propiedad? ¿Qué nos dice que tenemos que hacer? ¿Qué hacemos con la base? ¿La dividimos? No. No. No, pues la división se multiplica. Si las bases son iguales, ¿Se multiplica? no. Aquí está. Esta división de potencias de igual base. Ah, o sea, solamente ponemos lo mismo. Ah, es lo mismo, sí. Y las bases después se restan. La base se conserva y los exponentes se restan. Ah, no, los exponentes se restan y la base se conserva. Sí, sí, sí. Eso es, muy bien. Entonces, conservamos el 0,3. Y acá mucho, pero mucho ojo. ¿Cuál es el primer exponente? Un 4. 4. ¿Qué nos dice la regla? Que tenemos que restar. La propiedad dice reste.
O sea, 4 menos... ¿Y cuál es el segundo exponente? Menos 6. O sea, se va a juntar un doble menos. O sea, profe, ¿que ahí se sumaría o cómo es? Vamos a Sería ver ahora. positivo. Bien, sigamos. Ahí se aplicó la propiedad. Se mantuvo la base y se restan exponentes. O sea, 4 menos 6. ¿Qué pasa con el doble menos? ¿En qué se Menos convierte? por menos no. ¿O no? No te escuché, Aileen. ¿Cómo dijiste? Menos por menos es más, pues entonces Bien, tendré que sumar. bien. Entonces queda 4 más 6, 0,3 elevado a 4 más 6, igual 0,3 elevado a ¿cuánto nos quedaría? 10. Bien, 0,3 elevado a 10. Y eso no lo vamos a calcular porque es bastante grande. Podemos hacerlo con la calculadora del computador, a ver cuánto nos da. Un número bastante grande va a ser. 0,3, ahí está la calculadora, elevado a 10. Da 0,000005949. Si lo dejamos como... Eso si lo dejamos como decimal. Pero siempre es recomendable dejarlo como fracción, porque se hace más fácil. ¿Cuánto es 0,3 en forma de fracción? ¿Recuerdan cómo se transformaba en fracción? No, profe, yo no me acuerdo. Yo tampoco. Imaginen que no está la coma en este número. ¿Qué número se forma si no está la coma? 3. Ah, no, 0. 3. Ya, pero el 0 no vale, así que no vale a la izquierda, sería 3 nomás. Ya abajito, cuando es un decimal finito, siempre va a quedar una potencia de 10. O sea, 3 décimas. Muy bien, vamos a colocar acá entonces paréntesis, fracción, el numerito que queda arriba, entonces dijimos que se forma con la desaparición de la coma. Entonces, si desaparece la coma, se forma el número 3. Y en el denominador va a depender de cuántos números existan después de la coma. Como hay un número después de la coma y no tiene rayita, entonces va a un 10. Y arribita mantenemos el 10. Lo que hicimos ahí solamente fue transformar ese decimal a fracción. Y ahí, Ok. ahí se puede calcular 3 por 3 por 3 son 10 veces. Y 10 por 10 por 10, entonces va a ser un 1 con 10 ceros abajito. Pero ahí estamos aplicando las propiedades, chiquillas. ¿Cuáles propiedades? Multiplicación de potencias de igual base. División de potencias de igual base. Multiplicación de potencias de igual exponente. División de potencias de igual exponente para números racionales. Para bases, para potencias con base racional. Y los racionales son los decimales y las fracciones. Y hay que tener cuidado con los signos. Estamos 17. El día 24 vamos a seguir practicando y después ya el 1 de diciembre vamos a hacer un test para evaluar esto. Un test cortito, nota acumulativa, y en caso de que nos sobre notas, bueno, le agregamos si es una nota positiva. Ok, profe. Ya, profe. Ya, chicas, estamos en contacto entonces, lo dejamos hasta acá. Que estén muy bien, cualquier cosita me escribe. Esto Gracias. Gracias. lo voy a subir más ratito al Classroom. Ya. Ya, gracias. De nada, que estén bien, chao, chao. Chao, profe, gracias.